que en las últimas dos presentaciones me tuvieron que ayudar, como hizo Pablo, a meterme la vincha. Así que imaginen la experiencia que puede ser esta presentación. Quiero agradecer especialmente a la familia Sar, a Daniel Feller por esta invitación. Esta es la tercera vez que la familia Sar me invita a dar una charla y para mí es apasionante poder venir a hablar de vacas y hacerlo con las audiencias que son realmente calificadas. A mí me consta, primero porque conozco a algunos de ustedes, pero supongo de dónde vienen, el grado, digamos, de conocimiento que ustedes tienen y sus ideas propias en los temas que vamos a tratar, con lo cual es un doble desafío para mí. En la primera presentación, en el 2023, y déjenme sobrevolar de qué trató mi presentación, hicimos foco en el sistema de cría. Entonces dijimos, bueno, en el sistema de cría lo que tenemos que apuntar es a lograr una cantidad importante de kilos de terneros destetados por unidad de superficie, y a mí me ayuda mucho un esquema porque me orienta a dónde tengo que moverme para mejorar la productividad de esos sistemas criadores. Entonces, la producción de terneros puede verse como una función del pasto que comen las vacas y de la eficiencia de conversión del pasto en terneros. Entonces, si nosotros de alguna manera conocemos los factores que intervienen en cada uno de los componentes de esta ecuación, podemos empezar a entender por dónde pasa la productividad del campo. Por un lado tenemos las condiciones climáticas para un año en particular que determinan la producción de pastura. También la producción de pasturas está determinada por el tipo de suelo, como ustedes saben, por el grado de empotreramiento. También, como nos va a comentar Pablo, por el manejo del pastoreo. Todo eso influye en la producción de pasturas. Pero tan importante como la producción de pasturas es la cosecha de las vacas de ese pasto, un poco lo que comentaba Santiago al principio. Y en esa cosecha hay un factor que es extremadamente importante, que es la carga animal. A mayor carga animal se mejora este componente de la pastura que logran comer las vacas, y eso es positivo. Ustedes saben también, mejor de lo que yo puedo explicarlo, que si nos pasamos en carga animal, los niveles nutricionales se resienten y queda muy poca energía por encima de los niveles de mantenimiento para ser transformados, para que esa vaca pueda concebir y lograr un ternero. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre una carga animal lo suficientemente alta como para producir un buen aprovechamiento del pasto y una no tan alta que nos afecte los niveles nutricionales del rodeo. Pero una vez definido este equilibrio, tenemos tres componentes que son realmente importantes definiendo la eficiencia de conversión de pasto en terneros. Tenemos los aspectos sanitarios. Simplemente imaginen lo que puede llegar a ser una enfermedad venérea afectando la eficiencia de conversión de pasto en terneros, pero hay muchísimas otras enfermedades. Tenemos el manejo reproductivo, que cuanto más controlado sea el manejo reproductivo, mejor va a ser la eficiencia de transformar pasto en terneros. Y finalmente tenemos lo que nos convoca hoy acá, que es la genética. Y una cosa que es bien interesante, en Uruguay pasa mucho que cuando nosotros elegimos la genética, suponemos, para esta temporada, siempre pensamos por el lado del macho. Pero el impacto en el tiempo de equivocarnos por el lado del macho o por el lado de la hembra es bien distinto. Lo que elegimos ahora en el 2025 va a nacer en el 2026. Y si le erramos por el lado de los machos, las consecuencias las vamos a pagar en el 2027 o en el 2028 si vendemos los terneros al destete o si mantenemos la propiedad de esos animales para más adelante. Pero por el lado de la hembra, las decisiones que estamos tomando este año tienen un impacto muchísimo más a largo plazo, porque en realidad esas hembras que van a nacer en el 2026, nosotros tenemos esperanza de poder mantenerlas hasta el 2035, hasta el 2036, con lo cual, si los errores que cometemos en este tema, por el lado de la hembra, tienen una consecuencia, como dije, muchísimo más larga en el tiempo y la vamos pagando año tras año porque simplemente esas vacas no se nos van a preñar. Entonces, mi primera presentación giró en torno a esto.
Podemos elegir la genética en función de lo que nos pide el mercado. En el Uruguay, por lo menos, los mercados siempre nos están pidiendo, en teoría, carcasas más pesadas. Los frigoríficos son responsables de eso, algunos corrales también lo son. Pero en mi primera presentación yo lo que proponía es un cambio de paradigma en donde no solamente tomemos en cuenta el mercado, sino que le agreguemos la tercera pata al taburete, que es el sistema de producción. Y con el sistema de producción, cuando ponemos esa pata en el taburete, empezamos a comprender aquello que decía magníficamente una persona que yo los invito a revalorizar, que era el doctor Héctor Molinuevo. Don Héctor Molinuevo decía una cosa fantástica y decía, no basta que un animal sea individual o genéticamente superior, sino que es el sistema que lo utiliza el que debe manifestar la mayor productividad, con lo cual llegamos a equilibrar. Si no tomamos en cuenta este simple criterio, lo que pasa es lo que pasa en mi país, que los criadores terminan un poco con lo que esbozó Santiago, un lucro cesante. Hay una transferencia de recursos desde el sector primario hacia otros sectores de la cadena productiva. Vino la segunda presentación el año pasado y dijimos, bueno, ¿qué podemos transmitir a la gente? Y dijimos, bueno, hay 5 conceptos que nosotros hemos aprendido en 30 años trabajando con vacas que estaría bueno repasar. Y son las 5 ideas o conceptos básicos que yo comparto con ustedes de lo que he aprendido en todo este tiempo. El primer concepto es la función de las vacas. ¿Cuál es la función ancestral? ¿Cuál es la función proverbial de la vaca de cría en los últimos 120, 130 años? Y es transformar el pasto de menor calidad en terneros. Esa es la simple función que ha tenido la vaca que manejaba mi abuelo en las costas del Arapey, allá en Salto, y la que tenemos hoy nosotros, 60, 70 años después, transformando el pasto de menor calidad en terneros. El segundo concepto es el concepto de que los ganados están en un continuo cambio. Salvo que el rodeo sea cerrado, si nosotros estamos trayendo genética de otro lado, los ganados están permanentemente cambiando. El tercer concepto es que si los ganados están cambiando, existe algo que es las respuestas indirectas a la selección, porque existen lo que llamamos los antagonismos. Y precisamente el tercer concepto es manejar los antagonismos. Si queremos mejorar el crecimiento de nuestra hacienda, eso va a tener una serie de respuestas indirectas, por otro lado, que como gestores de la genética de las vacas tenemos que asumir y conocer. Si hay respuestas indirectas a la selección, el cuarto concepto está asociado a eso y dice, tenemos que manejar el riesgo genético. O sea, cuando nosotros introducimos una genética, podemos ocasionar determinados rasgos, determinados daños en algunos rasgos que el cuarto concepto tiende a evitar. Y finalmente, el quinto de los conceptos de los cuales hablábamos el año pasado era la necesidad permanente de cuidar la función de las vacas. Tenemos que trabajar en la función de las vacas y un poco era esa mi preocupación. Con ese antecedente llegamos a esta presentación. Sistema sobre individuo, consistencia sobre cambios, y lo que pretendemos es hablar de algunos fundamentos de la genética que creemos superior para la cría, en donde lo que tenemos como objetivo es hablar del componente genético afectando la transformación del pasto en terneros. Vamos a discutir algunas consecuencias de esos hechos en los sistemas criadores para finalmente analizar la necesidad de trabajar en la función de la vaca. Y quiero hacerles una pregunta que yo normalmente me hago. Fíjense ustedes que en genética nosotros vamos a
a las tendencias genéticas y en muchas poblaciones podemos decir, bueno, ha habido un cambio increíble y una mejora increíble en el peso de la carcasa, en la calidad de la carcasa, en el crecimiento de los animales, son mejoras documentadas. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿estamos haciendo avances? ¿Qué evidencias tenemos para considerar que estamos haciendo avances en el mejoramiento genético en la cría? ¿Qué elementos tenemos para decir que en efecto estamos logrando mejoras en la función de la vaca? O sea, ¿las vacas transforman mejor el pasto en terneros que hace 40, 50 años? ¿Son más fértiles, más rústicas, más resistentes a algunas enfermedades? ¿Llegan antes a la pubertad o tienen madurez sexual más temprana? ¿Permanecen más tiempo productivas en el rodeo, o sea, son más longevas? ¿Son de más fácil mantenimiento en el campo? ¿Destetan terneros que verdaderamente son más pesados de lo que destetaban las vacas hace 50 años en la práctica, en condiciones comerciales? Son todas preguntas y yo creo que los argumentos para responderlas son débiles, pero me parece que la respuesta es no estamos haciendo avances genéticos en la vaca de cría. Analicemos algunos datos. Fíjense, la American Angus Association sacó hace unas semanas atrás un EPD que le llamaron longevidad funcional, que consiste precisamente en la producción de terneros, la cantidad de terneros producidos más o menos a los 6 años, y reportan esta tendencia en la que, bueno, la evidencia que está ahí es que no ha habido grandes mejoras, se ha mantenido estable según los datos en Estados Unidos. Hay otras evidencias como esta en Irlanda, en la que estos autores que trabajaron en más de 46.000 predios y, no sé, 1.600.000 vacas, lo que muestra esta gráfica, y disculpen que está en inglés, es la tendencia en el intervalo entre partos. Y lo que dice la gráfica es que cada vez el intervalo entre partos en vacas de carne se ha ido aumentando, o sea, se ha ido deteriorando, ha ido empeorando. En Uruguay, hace unos pocos años atrás, estos autores presentaron información sobre algunos rasgos reproductivos. Esta es la tendencia en suceso de segundo parto, y fíjense lo que muestra las gráficas, es una tendencia de deterioro, tanto en machos representados en rojo o en azul, o en hembras representados en azul, en ese suceso de parto. Y es bastante inquietante porque estos autores, analizando los registros de Angus, lo que dicen es, miren, el 36%, solo el 36% de las vacas tienen un segundo parto exitoso cuando tienen que tenerlo. ¿Y saben qué porcentaje de vacas tienen 3 partos seguidos? Solo el 14% según estos autores. Con lo cual nos está indicando de que algo no está funcionando tan bien. Es cierto, y todo el mundo lo asume, que el New Type ocasionó un daño muy grande y me reclama de decir, sí, pero ya cambió el New Type, hoy tenemos otro tipo de animal, y es cierto, está documentado, los animales ahora modernos son más petizos y más anchos. Pero lo que poca gente es consciente de que el peso adulto continúa aumentando aún más allá del New Type. Estos son datos de tendencia genética en peso adulto, tanto en Angus como en Hereford, a través del tiempo. Y lo que está mostrando es que aún después de los 80 y 90, el peso continúa aumentando. O sea, hemos dicho, el New Type no sirvió, pero en realidad el peso adulto de las vacas continúa aumentando. Y como aumenta el peso adulto de las vacas, lo que aumenta también son los requerimientos nutricionales, la cantidad de pasto que tenemos que darle para que esas vacas cumplan la función. En Argentina, hasta donde yo sé, y por favor corríjanme si no es así, no tenemos datos de peso adulto de las vacas. Tenemos
el dato de peso final o peso a los 18 meses, que es el que está representado en la gráfica de aquel lado, y lo que se ve también es que continúa aumentando más allá, digamos, del new type. Como ese peso sabemos que está correlacionado con el peso adulto, podemos suponer que los datos del ERA nos permiten inferir que también aquí está ocurriendo eso que yo les mostraba para Uruguay. Eso es precisamente lo que muestra la gráfica de la derecha, en donde ustedes en verde pueden ver la evolución del peso de las vacas en la prueba de el breed plan. En verde se ve que desde el 2000 hasta ahora el peso continúa aumentando para aquellos que hacen la evaluación del breed plan. O sea, podemos inferir que aquí en la Argentina puede estar pasando algo similar a lo que yo les mostré pasaba en Uruguay. Definitivamente es lo que pasa en Estados Unidos, donde aquí ven en azul la evolución del peso adulto de las vacas a través del tiempo, fíjense, desde el año 1972. Y es lo que yo les digo, se terminó el new type, pero el peso adulto de las vacas continuó incrementándose, con la gravedad en este caso de que en rojo se ve qué pasó con la producción de leche de las vacas. Continúa aumentando, con lo cual vacas más grandes con más producción de leche, los requerimientos nutricionales de esas vacas se van disparando. Y en alguna forma es lo que compramos cuando estamos adquiriendo genética que proviene del norte. Para ello, para probar que eso es así, yo les hice un ejercicio que cualquiera puede hacer. Y lo que hice fue agarrar un catálogo del 2012 y un catálogo del 2022 y ver en promedio de los toros que venían de Estados Unidos cómo variaban en dos características: en el peso adulto de la vaca y en el índice que tienen los americanos de ahorro de energía. El ahorro de energía es una manera de decir, bueno, ¿cuánto me cuesta mantener esa vaca en el contexto económico de los Estados Unidos? Y fíjense qué interesante, en rojo está lo que aconteció en el peso adulto de la vaca, eso está en libras, cómo aumentó en 10 años y cómo se incrementó, digamos, el costo de mantener una vaca. Esto quiere decir que en 10 años el promedio, lo hice para varias compañías, esta es una de ellas, pero daban todas igual. Si yo estaba comprando esa genética, abriendo los catálogos de lo que me ofrecían, en promedio esos toros me aumentaban 11 kilos para el caso de la vaca, peso adulto de la vaca, y en el caso del ahorro de energía quiere decir que en el contexto americano esas vacas me costaban $13 más en el lapso de 10 años si yo utilizaba solamente un toro promedio de ese catálogo. Y el peso de las vacas se asocia, como ustedes pueden inferir, a más peso menos tasa de preñez. Este es un trabajo bastante clásico donde los autores, utilizando las mismas razas, las mezclaron de manera distinta, de forma tal de tener vacas chicas, medianas y grandes, tasas de preñez que bajan a medida que aumenta el peso de la vaca adulto. Esa era una correlación fenotípica, pero sabemos que hay correlaciones genéticas entre el peso de la vaca y la fertilidad y habilidad de permanencia en el rodeo. Y estos son todos trabajos que van en ese sentido. Si aumentamos el peso de la vaca, disminuimos la fertilidad, disminuimos la habilidad de esa vaca de permanecer en el rodeo por distintas razones, por distintos problemas, entre los que está la fertilidad y de repente la también fortaleza de ese animal. Y también hay correlaciones genéticas negativas entre el peso de la vaca y un dato que yo cada vez le presto más atención, y es la producción de destete acumulado, o sea, lo que logra producir una vaca al cabo del tiempo, lo que logra destetar, ir destetando una vaca en su vida productiva. Hay muchos trabajos en ese sentido, disculpen, esta tabla está en inglés, pero simplemente lo que muestra es peso adulto mayor, fíjense cómo correlaciones genéticas negativas con tasa de parición a los primeros 42 días, menos 34, menos 13, o sea, a más peso, menos tasa de parición.
El intervalo entre partos, como habíamos dicho, se agranda, cuesta más, le cuesta más preñarse a esa vaca, y en la última columna, sobrevivencia o habilidad de permanencia. Más peso, menor habilidad de permanecer esa vaca en el rodeo. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener todo esto en el sistema? Este dato me pareció fantástico, es bastante reciente, es de David Lalman. Lalman es un profesor de la Universidad de Oklahoma que estuvo hace unos años en Uruguay, un tipo realmente muy práctico, y lo que dice es, miren, para un establecimiento de 4.000 hectáreas en Oklahoma, ¿cómo varía la cantidad de vacas que yo puedo manejar con los distintos pesos de las vacas? Y dice una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y es muy interesante. Si un productor, en el lapso de 30 años de vida que actúa como productor, utiliza toros promedios del mercado, fíjense lo que pasa con la cantidad de vacas que debe manejar en el rodeo. Tenía vacas yo puse arbitrariamente 500 kilos, el productor durante 30 años utilizó toros promedios, o sea, simplemente fue usando y bailando al ritmo de las tendencias genéticas que se daban en esa población. Al cabo de 30 años de trabajo, tiene que manejar, en vez de 1.032 vacas, 902 vacas. 130 vacas menos, simplemente porque las vacas son más grandes y no les da el área para poder alimentarlas. No hay producción extra que esas vacas puedan tener que pueda compensar este hecho tan singular. Es cierto, lo asumimos, que la vaca más grande tiende a destetar más pesado. Esto es lo que muestra esta gráfica. Peso de las vacas por el peso al destete. Hay una tendencia a las vacas más pesadas a tener un peso al destete mayor. Pero fíjense que esta tendencia indica, todos estos trabajos, es una revisión de trabajos, que por cada 45 kilos de peso, el incremento en el peso del destete es entre 3 y 13 kilos, y como una vaca con 45 kilos extras tiene que comer entre 270 y 300 kilos extras de materia seca, simplemente ese costo extra de tamaño de vaca no compensa la producción, el peso extra de terneros al destete. Y lo que yo no podía hace 20 años decir, porque no tenía elementos, no tenía argumentos, no había evidencia publicada, hoy sí lo puedo decir. Yo no pretendo que ustedes lean, digamos, cada uno de esas rayitas, pero simplemente lo que muestra este cuadro son todos trabajos publicados, científicos, en revistas arbitradas. En realidad el cuadro continúa, fíjense ustedes, son 10 trabajos y créanme que la lista es incompleta, en donde lo que muestra es que a vacas más grandes la producción por unidad de superficie se reduce en sistemas criadores y el retorno económico se empobrece. Y yo les digo que la lista no es incompleta porque no están acá los trabajos de don Héctor Molinuevo que muestran para la región de Balcarce exactamente la misma tendencia. Y toda esta lista de trabajos que está a disposición, se las puedo dar a quien quiera para que vayan a los trabajos originales y vean si es así o no. Es maravilloso porque es el mismo efecto en condiciones semidesérticas de Namibia hasta las pasturas de Balcarce, desde el Hill Country neozelandés, pasando por los distintos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, es exactamente lo mismo. Vacas más grandes, menos producción por unidad de superficie, menos retorno económico. Menos vacas más grandes, menos vacas, pero también hay un fenómeno que es muy interesante y es la eficiencia, los kilos de materia seca que tienen que comer las vacas para producir 1 kilo de terneros. Y lo que muestra este cuadro es que a medida que aumentamos el peso de la vaca adulto, tienen que comer mucho más pasto para producir 1 kilo de ternero al destete. Esto es eficiencia. Todo el mundo habla de eficiencia y piensa en esto, en la eficiencia
en el consumo residual de alimentos, en lo que ocurre en 100 días de corral. El consumo residual de alimentos, para los que no estén familiarizados, es la diferencia entre lo que come una vaca, un animal, un bovino, para producir lo que produce y lo que debería comer por tabla. Entonces hay animales que comen más y son menos eficientes, hay animales que comen menos para producir eso y son los más eficientes. Esto a los genetistas les encanta, a muchos de ellos al menos, pero fíjense ustedes que existe una gran cantidad de trabajos que hablan de que los animales más eficientes desde el punto de vista del RFI o consumo residual de alimentos tienden a tener algunos datos de fertilidad más pobres. Algunos datos refieren al toro, como los que están subrayados en verde. Los animales más eficientes desde el punto de vista del RFI tienen menos calidad seminal, tienen más anomalías espermáticas, pero todos van en ese sentido. Yo puse simplemente este en Australia porque es en Angus y tenían dos líneas divergentes en RFI y lo que muestra es las más eficientes desde el punto de vista del RFI destetaron 81,5, mientras que las menos eficientes, fíjense qué paradoja, ¿no? Menos eficientes, pero son vacas que destetaron más del 93%. Con lo cual, yo lo vería como una cosa positiva si se usa como en una raza terminal. Pero verdaderamente me preocuparía mucho todo ese impulso que le están dando sin tomar en cuenta qué pasa por el lado de la hembra. Y la lista es incompleta. Este es un trabajo del 2023 en la Universidad de Saskatchewan y dicen, bueno, vamos a estudiar la eficiencia de las vacas, ¿no? Entonces dice, bueno, las vacas más eficientes para nosotros, en efecto, dice, pesan menos, de nuevo, pesan menos, tienen más grasa de cadera, es lógico, parieron antes y tuvieron un ternero más pesado. Y las vacas más eficientes desde el punto de vista reproductivo no comen menos, comen más, 2.16% de su peso, versus las menos eficientes desde el punto de vista reproductivo, que comen 2%. Y desde el punto de vista del el RFI tendió a ser menor, o sea, eran más eficientes las que reproductivamente eran menos eficientes. Con lo cual, los autores dicen, el ranking propuesto que nosotros vemos para determinar las vacas más eficientes no está en concordancia con el uso del RFI. Por eso yo a veces escucho a algunos genetistas, muchos de ellos con prestigio, gente respetable, y cuando le preguntan por los antagonismos de este tipo, dicen, ¿tenemos margen? ¿Para qué tenemos margen? ¿Para seguir destruyendo la fertilidad en la tendencia que nosotros estamos hablando? Eso es el margen que tenemos. Utilicémosla como rasgo terminal y todos contentos. Pero de lo contrario, me parece que hay un tema ahí a considerar. Y estamos hablando de eficiencia, y yo quería mostrarles también este dato que es del Altman, que me parece fabuloso. Son correlaciones fenotípicas en consumo de alimento y ganancia diaria para dos tipos de dieta. Una dieta mixta de forraje más grano y una dieta solo de forraje. Hay un montón de números y ustedes dicen, che, estos números, pero yo se los voy a explicar. La primera columna lo que quiere decir es que el consumo, la cantidad de alimento que comen los animales, que comieron los animales, fue similar para una dieta mixta que para una dieta de forraje. O sea, los animales que comieron más en una dieta también fueron los que comieron más en otro tipo de dieta. Pero lo verdaderamente interesante está en la segunda columna, que dice qué ganancia de peso tuvieron los animales. Y lo que muestra es que no tuvo ninguna asociación o los números negativos allí, lo que quiere decir es que los animales que ganaron más con la dieta mixta tendieron a ganar menos con la dieta de forraje y a la inversa. Fíjense qué interesante y por eso la consigna de este encuentro hoy de volver al pasto me parece realmente muy, muy interesante. Si estamos diciendo volver al pasto, si estamos jerarquizando el trabajo de Molinuevo, que yo creo que es un autor que hay que leerlo y releerlo,
quiero mostrarle esta gráfica que a mí me parece absolutamente fabulosa. Lo que muestra aquí abajo es la ganancia diaria a medida que aumenta la carga animal en dos líneas, novillos de más potencial de crecimiento, que es la línea punteada, y animales, novillos con menos potencial de crecimiento, que es la línea continua. Y lo que muestra ahí es en realidad lo que todos vemos. Hay animales que ganan más, por supuesto, a medida que aumentamos la carga, la ganancia tiende a disminuir, pero lo fabuloso es lo que pasa en la parte de arriba. Primero, el efecto descrito por Mott, ¿no? La mayor ganancia por unidad de superficie, que es lo que muestra la gráfica de arriba, se da a una ganancia diaria que no es la máxima, a una ganancia individual, perdón, que no es la máxima. O sea, podemos sacrificar ganancia individual para una mayor ganancia por hectárea. Pero lo interesante es que por unidad de superficie, esos animales con menos potencial de crecimiento fueron los que tendieron a tener mayor producción por unidad de superficie. Y es magnífico, porque nosotros en nuestra actividad cotidiana, en efecto, estamos mirando y pesando y estamos identificando esos animales con un mayor potencial de crecimiento, pero ese mayor potencial de crecimiento no necesariamente nos va a llevar a una mayor producción por unidad de superficie. Sigamos profundizando, abandonemos la recría, llegamos profundizando en la cría, y ustedes saben que algunos autores americanos lo que dicen es, bueno, si la vaca no llega a producir al menos 5 terneros, entonces vamos a pérdida. Recién cuando empieza a producir el ternero número 5 es que empezamos a ganar con esa vaca. Y hay trabajos, este es un trabajo de la Universidad de Tennessee, en donde rankean las vacas por los años que están en el rodeo, y lo primero que muestran es que apenas, o sea, que hay, mejor dicho, que hay un tercio de las vacas que solamente paren una vez. Y que las vacas que pagan, digamos, y nos dan ganancia, son apenas un tercio de ellas. O sea, un tercio de las vacas son las que logran, en efecto, aumentar y darnos la rentabilidad, el retorno económico que mostrábamos en la gráfica anterior. Y relacionado al dato anterior, empezó esta información de la Universidad de Montana, que lo que hicieron fue, bueno, ¿qué tasa de preñez tiene las vacas de acuerdo a la edad de su madre? Y lo que primero muestran estos autores es que las hijas de vacas de 8 o más años tendieron a preñarse mejor que las hijas de vacas más nuevas. Miramos ahí 90 versus 88, 87, no son porcentajes tan importantes. Pero fíjense qué interesante cuando empezamos a medir la productividad de destete acumulado. Y lo que muestran estos autores es que las hijas de vacas más viejas, de 5 o más años, tienden a producir en los primeros 5 años unos kilos de terneros al destete bastante superior a las hijas de 2, 3 o 4 años. Con lo cual, yo creo que si buscamos longevidad, si buscamos fertilidad, si facilitamos esa vaca al biotipo animal que esté adaptado y que continúe en el rodeo, nos van a ir produciendo hembras que en definitiva también van a ser más productivas. Y esto es particularmente interesante en este contexto. Por deformación profesional, yo soy veterinario, saqué otro dato. Si tenemos vacas más viejas, lo que hacemos es reducir la necesidad de reposición. Y esto, lo que yo les muestro simplemente acá, son las pérdidas reproductivas, desde el diagnóstico de gestación hasta el destete, en 3 rodeos distintos. Ahí está el total está un poquito por debajo del 7%, en el contexto uruguayo esto es muy bueno, pero fíjense cómo se compone esta pérdida en las vacas y en las vaquillonas. Y prácticamente en los 3 rodeos que están evaluados ahí, las pérdidas de las vacas es la mitad que las pérdidas de las vaquillonas, con lo cual
de alguna manera, si nosotros logramos sacarle un poco más de tiempo a las vacas porque no se van, porque están adaptadas, porque siguen en el campo, entonces necesitamos menos reposición, con lo cual mejoramos también este componente, y era un dato que me pareció interesante porque era propio para compartirlo con ustedes. Lo otro que me parece muy interesante es la heredabilidad de rasgos como el peso acumulado, la cantidad de kilos que nos va a dar las vacas en su vida productiva. Y lo que muestra esta gráfica en celeste, concéntrense si ustedes quieren en celeste, es cómo va variando la heredabilidad, o sea, la posibilidad de lograr mejoras genéticas en esas vacas de acuerdo a la edad. Y lo que muestra es que una vaca de 8 años que nos destetó una buena cantidad, unos buenos kilos de terneros al destete, la heredabilidad es 0.36. Para los que no estén familiarizados con este dato, es una heredabilidad media que nos puede permitir lograr mejoras si trabajamos en esto. Y ni que hablar a los 10 años que supera el 0,4. O sea, podemos hacer, si trabajamos en estos rasgos que hacen a la función de la vaca, podemos hacer mejoras efectivas. Esto es particularmente importante porque tanto la familia San Román, como Daniel Feller, Daniel Feller tiene esas vacas que él le llama gladiadoras. Nosotros vimos en San Román esas vacas viejas, o sea, los anfitriones han trabajado en este rasgo y lo han hecho muy bien. Por supuesto que parte de la historia es que a estas vacas hay que aparearlas también con padres que acompañen este rasgo. Y este dato que yo les muestro aquí corresponde a unas 380 y algo de vaquillonas manejadas todas en conjunto, que son hijas de, creo que son 17 padres distintos, y lo que hicimos fue evaluar la ciclicidad de 18 meses. Y lo que muestra esa gráfica es que hay hijas de algunos padres que tienen el 90, el 100% de las hijas ciclando en el ambiente que nosotros les pudimos dar, y hay otros padres que tienen apenas menos de un 50% de las hijas. Con lo cual, son datos que si nosotros lo empezamos a medir, empezamos a distinguir padres que realmente producen hijas que son adaptadas y que merecen que las apareemos con esas vacas más funcionales. Esta otra gráfica va en el mismo sentido. En celeste ven la ciclicidad de distintos padres, en verde ven la tasa de preñez a los 60 días, en rojo la tasa de preñez a los 90 días, y lo que se muestra también, vaquillonas manejadas en el mismo potrero, exactamente en un grupo contemporáneo, como la performance es distinta, la preñez y la calidad de la preñez es también diferente. Esto que uno se maravilla porque son hallazgos propios, en realidad fueron descritos mucho antes, y estos son datos de Jan Bosma, en donde tomó en el libro Man Must Measure, el hombre debe medir, las tasas de preñez a la inseminación o las tasas de preñez finales en vacas que tienen distintos padres. Y él también dijo algo que para mí es fabuloso, y dice, hay toros que mejoran la fertilidad de una raza y otros que las deterioran, y tan simple como eso. Así que, para ir ya redondeando y contarles un poco simplemente lo que nosotros, por dónde creemos que van las cosas, digamos, por dónde creemos que va. Decimos, bueno, nosotros identificamos una serie de caracteres en las vacas funcionales, ¿no? Que van desde la precocidad, fertilidad, resistencia, en fin, todo lo que nos podemos poner de acuerdo que hacen a una vaca realmente productiva. Y nos concentramos, una vez que cumplimos, que vamos cumpliendo con otros requisitos, en la habilidad de convertir pasto en una gran producción vitalicia en esa vaca, en kilos de terneros al destete, y que además nos produzcan terneros que sean lo suficientemente buenos como para ser demandados, ¿no? Cada puntito corresponde a una vaca, los colores corresponden a distintas edades. Si nosotros hacemos también cómo varía el peso de la vaca con relación al peso que logra destetar, vemos esto, ya lo vimos en la gráfica que juntaba todo el Alman. En este caso, 50 kilos extras significó para nuestro sistema, para nuestro modelo, 6 kilos extras. O sea,
50 kilos extra de vaca, 6 kilos extra de peso al destete. Sin embargo, cuando medimos el porcentaje de eficiencia, o sea, el porcentaje de su propio peso que desteta esa vaca, vemos que a mayor peso la vaca desteta menos porcentaje de su propio cuerpo. Pero si nos seguimos concentrando en la gráfica de arriba, vemos que en efecto hay vacas que son muy pesadas y que destetan poco. Si está en rojo quiere decir que es una vaca que tiene 10 años o más, bueno, por ahí está aflojando el peso al destete, no me aflige mucho, pero sí me aflige que hay vacas como esta que tiene 5 años, que pesa 590 kilos, que se viene preñando, pero miren el ternero que destetó, menos de 160 kilos. Sobre todo cuando hay vacas de la misma edad que destetan el 60% de su peso en las mismas condiciones. Estas son vacas que están manejadas sobre campo natural a una vaca por hectárea en un pastoreo no selectivo, es barracas, Pablo. Y ni que hablar que hay vacas como esta que desteta el 64% y vacas viejas de más de 10 años que también destetan una gran cantidad. Por eso nosotros nos parece muy interesante, y lo estamos haciendo desde hace muchos años, medir el rasgo del peso acumulado que nos va detectando una vaca. Y fíjense ustedes que con eso, si la vaca desteta una cantidad de peso y lo que vemos nos gusta, está sana, está entera, son las vacas que terminamos utilizando como donantes para la transferencia de embriones. Que es exactamente lo contrario al abordaje tradicional genético, que van a la vaquillona porque supuestamente es el animal que pasó el test del tiempo, es el animal que en teoría tiene que estar por el cambio genético mejor. Sin embargo, nosotros decimos, estas son las que pasaron el test del tiempo, estas son las vacas que verdaderamente son las más adaptadas en nuestro ambiente y manejo del pastoreo. Y el secreto también para nosotros es aparearlas con toros, no los que están de moda, sino tratar de hacerlo con toros que tengan un respaldo de productividad atrás. El último dato que quiero presentarles, simplemente datos genómicos. Esto es en un rasgo, son cada uno de las gráficas corresponden a 3 predios distintos, pero son predios en los que venimos trabajando en la fertilidad de las vacas desde hace 28 o 31 años, entre 28 y 31 años, y lo que muestra es el score genómico en el rasgo habilidad de permanencia. Cuanto más score, quiere decir que las hijas de esos animales van a tener más chance de permanecer en el rodeo por más tiempo, y básicamente lo que muestra es que en estos rodeos trabajados, la gráfica en verde es el rodeo, o sea, los animales del rodeo. Fíjense, score de 7 más llegan a duplicar o aún más el dato que es la línea continua de la población de referencia. Con lo cual es un signo claro de que al menos desde el punto de vista de estos marcadores genéticos, el trabajo que venimos haciendo se avala. O sea, hay gente que dice, no se puede seleccionar por fertilidad porque tiene baja heredabilidad. No, podemos seleccionar y son rasgos tan importantes que vale la pena hacerlo. Y lo otro que muestra esto es el tema del riesgo genético, o sea, la cantidad tan baja de toros que van a tener hijas con score muy bajos de habilidad de permanencia. Así que, para redondear esta charla, lo primero es que no hay evidencias de que estemos realmente haciendo avances en el mejoramiento genético en la función de la vaca. No creo que la haya en la actualidad para nuestros países. Hay evidencia, sí, que los cambios genéticos que están ocurriendo, que están documentados, pueden estar ocasionando problemas en la fertilidad por los antagonismos de los que estábamos hablando. Y el último es un call to action, como le dicen. Dice que cada charla tiene que tener una movilización para hacer cosas, para hacer algo. Y yo lo que los convido es a usar y reproducir genética que esté probada en los sistemas criadores en la misma ecorregión donde ustedes trabajan. Y para eso el biotipo pastoril adaptado es importante. Tenemos que cuidar el tamaño de las vacas y prestar especial atención a la función de las mismas, a la longevidad y a la producción vitalicia. Yo me voy a tomar una licencia, y la licencia es a terminar la charla de la misma manera que lo hice el año pasado,
porque me parece una linda manera de mandar el mensaje. El secreto es que no hay secreto. El sistema siempre tiene que estar sobre el individuo, la consistencia tiene que estar siempre sobre el cambio y los fundamentos siempre sobre las modas. Y eso hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Han sido ustedes muy amables por vuestra atención. Muchísimas gracias. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a hacer un descansito. Los que quieran hacer preguntas, ahí pasan con unos papelitos. Así hacemos 10 minutitos de descanso y volvemos que...